Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Buenos días, estimada comunidad de Medical Expo, sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Ortega y quiero invitarlos a la 9ª edición de Medical Expo este próximo 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Les dejamos nuestras redes sociales donde podrán ver todas las actualizaciones de este evento. El día de hoy me complace compartir con ustedes un webinario más. Les recordamos que podrán colocar sus felicitaciones, comentarios o dudas para nuestro ponente en la mensajería instantánea y al finalizar el tema daremos seguimiento a estas mismas. Me permito bien presentarles a nuestro ponente, el maestro Miguel Ángel Domínguez Ramírez, licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Durango y maestro en nutrición y dietética por la Universidad Iberoamericana, maestro en nutrición y dietética con especialización en nutrición clínica por la Universidad Europea del Atlántico y especialista en educación en diabetes para profesionales sanitarios por la Universidad Europea del Atlántico. El maestro Miguel Ángel es nutriólogo certificado en SCOPE por la Federación Mundial de Obesidad, nutriólogo certificado en procesos de atención nutricional y procesos de atención nutricional en enfermedad renal por el IMNC y cuenta con 14 certificaciones en el área de nutrición clínica y 10 diplomados en la misma área. El maestro Miguel Ángel, el día de hoy, representa con su tema a la Asociación Mexicana de Nutriología, AMENAC, asociación sin fines de lucro de nutriólogos y estudiantes comprometidos con mejorar la salud y promover la profesión de la nutrición a través de la investigación y el soporte y la educación. El día de hoy nos comparte su conocimiento con el tema Mitos y realidades en el soporte enteral, práctica nutricional basada en evidencia. Antes de iniciar con este webinario, tengo el honor de compartirles una noticia especial, y es que ya está abierta la convocatoria para el 13º Congreso Mexicano de Nutriología, que será un evento imperdible para todos los profesionales de la nutrición. El congreso se llevará a cabo este 23, 24 y 25 de octubre de 2025 en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Villahermosa, Tabasco. Un congreso diseñado para impulsar la actualización técnica y científica de los profesionales, nutriólogos y afines bajo el lema Precisión y vanguardia en los diferentes campos de la nutrición. En el 13º Congreso Mexicano de Nutriología podrán encontrar talleres prácticos, foros de proyectos, conferencias magistrales y más. También está abierta la convocatoria de trabajos libres, la cual es una excelente oportunidad para compartir investigaciones y avanzar como comunidad. La fecha límite de recepción es el lunes 29 de septiembre de 2025. Si desean más información o registrarse tanto al Congreso como a la convocatoria, aquí les estaremos dejando el contacto de AMENAC. Sin más preámbulos, adelante, maestro Miguel Ángel, el público es suyo. Podemos iniciar con su presentación. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escucho bien? Todo perfecto, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión para que podamos tener una sesión de respuestas y preguntas. Agradezco mucho la invitación y estoy muy contento de estar aquí en representación de AMENAC. Y hoy en día puedo decir, ¿quién diría que iba a estar yo representando una asociación tan importante aquí en México como lo que es AMENAC? Entonces, mi nombre es Miguel Ángel Domínguez, para quienes no me conozcan. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y cuando me pidieron un tema, dije, ¡ufle, qué tema! ¿No? Y cuando quise, dije, vamos a hablar sobre el soporte nutricional enteral, en donde hay bastantes mitos y bastantes realidades, que el primero, los mitos van a estar por doquier y son a los que más casos se les puede dar, y a veces lo basado en evidencia es lo que menos se hace.
Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. Les comparto un poquito de mi semblanza, ya la estuvieron leyendo, y les quiero compartir mi red social donde es meramente basada en evidencia. Me gusta mucho, como dice ahí, basarnos en evidencia, entonces ahí comparto artículos, cuestiones también relacionadas a MENAC. Actualmente estoy en el comité científico de esta asociación y pues bueno, vamos a dar inicio. Cualquier cosa, las dudas las pueden ir colocando y las podemos ir resolviendo al final. Entonces, cuando nosotros hablamos del soporte nutricional, en automático siempre me gusta preguntar qué supone el soporte nutricional y sobre todo qué debemos de saber sobre el soporte nutricional, porque el soporte nutricional es importantísimo, pero realmente hay que saber qué condiciones son las necesarias, qué contraindicaciones y qué contraindicaciones relativas pueden existir. En la nutrición enteral, por ejemplo, sabemos que para poder acceder a este tipo de soporte, el tracto gastrointestinal debe de estar funcional, que es una de las indicaciones, pero muchas veces estarán contraindicaciones de carácter relativas. Entonces, siempre hay que hacer un proceso de atención nutricional bastante exhaustivo antes de saber cómo vamos a iniciar. O sea, a mí siempre me gusta decir que el soporte nutricional inicia desde que nosotros identificamos a una persona, a un paciente en riesgo, hasta el hecho de colocar un soporte mixto, llámese nutrición enteral y parenteral. Y cuando nosotros hablamos de este soporte, pues normalmente podemos ver dos condiciones, ¿no? El paciente que está en piso, puede estar en cirugía, puede estar en medicina interna, y el paciente que está más críticamente enfermo, en donde, pues bueno, vamos a tener cambios totalmente diferentes en la manera de cómo vamos a iniciar el soporte enteral o el soporte parenteral, ¿sí? Y entonces es muy bonito hacer estos cálculos, hacer todo lo demás, pero realmente es un trabajo bastante importante. Decía una maestra, el 50% depende de tu evaluación y el otro 50% depende de cómo vas a implementar ese tipo de intervención. Pero en el soporte nutricional existen muchos mitos que se vienen trayendo desde muchos años y donde es parte, me gustaría decirlo, obligación del nutriólogo clínico y del nutriólogo como tal empezar a sacar toda la evidencia científica relacionada a esos mitos. Y empezamos con el mito, uno de los mitos más comunes, ¿no? Que me ha tocado escuchar. Actualmente yo me encuentro adscrito al servicio de cirugía y tendrá muy poco que llegue a este hospital, aproximadamente un año. Voy a hacer un año y en el servicio de cirugía tendrá unos meses. Pero hay muchas cosas que he podido notar. Principalmente, se inició la nutrición enteral y al paciente le dio diarrea. La culpa es principalmente de la nutrición enteral, ¿no? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. O muchas veces he pasado mi visita y mis compañeros de enfermería me dicen, oye, le vamos a suspender la nutrición enteral, es que le dio diarrea. Ah, no, 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 a ver, espérame tantito, ¿no? La nutrición enteral tiene muchísimos beneficios. Alimentar o estar estimulando la parte trófica, estar estimulando el enterocito, tiene bastantes beneficios, sobre todo para la cuestión de mantener la barrera intestinal, que es algo que yo defiendo bastante del por qué iniciar tempranamente la alimentación en los consultantes, en los pacientes. Entonces, cuando me dicen esto, le digo, no, espérame, primero hay que evaluar qué es lo que está originando que esta persona tenga como tal una diarrea, porque no siempre va a ser de primera instancia la nutrición enteral, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay muchos factores que simultáneamente pueden contribuir a que a una persona tenga un proceso diarreico. Y a veces hay que saber en qué cantidad es la diarrea. Que sea acuoso no directamente va a decir que es un proceso diarreico y que hay que suspender la nutrición enteral, ¿no? Algunos nos dicen que tienen que ser más de 3 deposiciones, de consistencia líquida, con más de 300 cc, para que nosotros podamos decir que es como tal, un proceso diarreico, ¿ok? Entonces, hay muchas condiciones que nos van a llevar a una diarrea en el paciente que puede tener un soporte enteral, ¿sí? Y que nos dice la evidencia científica que la mayoría de los medicamentos o gran parte de los medicamentos son el contribuidor principal al desarrollo de la diarrea por efectos secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son esos medicamentos? Pues la realidad es que como tal podemos encontrar los antibióticos como primera instancia y sobre todo los inhibidores de la bomba de protones. Y muchos de los consultantes en los hospitales tienen inhibidor de la bomba de protones. Yo he visto que todos tienen como tal inhibidor de la bomba de protones. Y ahí tenemos dos cuestiones. Uno, qué efectos secundarios tienen para el desarrollo de diarrea. Y segundo,
hay una alteración de la microbiota intestinal. ¿Cuántas veces nuestros consultantes no antes del ingreso al hospital ya tienen como tal un consumo de inhibidor de la bomba de protones, ¿vale? Y eso contribuye a una mala salud intestinal, es un factor para poder desencadenar una disbiosis y esto claramente nos puede llevar también a procesos diarreicos, entonces pueden ya venir con estas condiciones. Entonces, como tal, el soporte nutricional no es el principal causante del proceso diarreico en nuestros consultantes. De hecho, muchas veces he escuchado, es que es lechita, la nutrición enteral o la fórmula enteral es lechita, ¿no? Y esa diarrea viene por el proceso de la lactosa. La realidad es que las fórmulas enterales están diseñadas específicamente para ser libres de lactosa y de gluten. Entonces, idealmente no son las causantes como tal de este proceso diarreico. Y eso es bien importante porque he escuchado, diarrea, quitamos soporte enteral. No, a ver, permítame, el profesional de la nutrición tiene que hacer como tal esa evaluación y ver si realmente es la nutrición enteral que puede estar originando el proceso diarreico, porque sí, también puede ser la nutrición enteral y de eso dependen muchos factores, ¿ok? Pero al menos lo que nos dice la evidencia científica es que sí. De hecho, la diarrea, reacciones gastrointestinales más comunes en la nutrición enteral se habla desde el 10, pero no siempre va a ser como tal por el hecho de estar con la nutrición enteral. ¿Sí? ¿Qué nos dice más la evidencia científica? ¿Sí? Que estos son todos los medicamentos que nosotros debemos de tener en consideración porque pueden originar como tal el proceso diarreico en nuestros consultantes. Agentes gastrointestinales como el omeprazol, ya lo mencioné, inhibidor de la bomba de protones, antibióticos. Muchas veces nuestros consultantes en gran parte tienen estos antibióticos, lo que puede llevar a un proceso diarreico. Y entre las diarreas hay diferentes tipos de diarreas. Las diarreas osmóticas, por ejemplo, cuando estamos pasando una fórmula semielemental de manera incorrecta a una zona incorrecta o a una velocidad incorrecta, pueden ser como tal una etiología de la diarrea por la manera de la infusión de la nutrición enteral. Entonces, quédense con la idea de que muchos medicamentos o gran parte de los medicamentos son la principal razón por la cual el consultante tiene este proceso diarreico. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? También hay que corroborar qué método de infusión se está llevando en el consultante. A lo mejor la nutrición enteral pasó en 10 minutos y eso es claramente un causante o un factor para poder desarrollar o estar presente la diarrea en el paciente. Dos, a lo mejor como tal la zona de infusión no era la correcta, a lo mejor esa sonda ya migró y no se ha corroborado que migró. Y la zona anatómica donde se está infundiendo no es la correcta y puede estar generando ahí un proceso de diarrea. Número tres, la temperatura. A veces a enfermería se le olvidó pasar la toma a 8 de la noche, no la dejó templar, está totalmente fría, la sacaron del refrigerador y la pasan a una temperatura incorrecta. Eso también puede ser un causante como tal o una razón por la cual se puede generar un proceso diarreico. Y prácticamente la evidencia nos dice la nutrición enteral no debería de ser considerada como un agente causal principal para el hecho de que el consultante tenga diarrea. No, existen otras como son principalmente los medicamentos. Hay que corroborar primero por parte del equipo de nutrición si las medidas de infusión, la temperatura, el tiempo en que se infundió son los correctos y si no son los correctos, entonces hacer cambios y ver si realmente no es directamente por estas cuestiones que están generando el proceso diarreico de los consultantes y no debemos suspender como tal el soporte enteral. ¿Sí? Segundo, otro de los mitos más comunes, ¿no? ¿Cuándo iniciar la alimentación en aquel paciente que fue sometido a una gastrostomía? No sé, aquí tenemos afortunadamente muchas personas, tenemos 106 participantes, eso me alegra bastante, pero espero que muchos de los que están aquí estén en hospitalización. No sé si por ahí me pueden decir, oye, yo soy enfermero, yo soy nutriólogo, yo soy médico. Sería un gusto para mí saber qué tipo de audiencia tenemos como tal. Y es importante también saber que este mito como tal es bastante común, ¿no? Cuando iniciamos una gastrostomía, pues idealmente he escuchado que se inicia, sale el paciente de quirófano, ¿sí? Ya pasó el proceso de anestesia, las 4 horas, 4 a 6 horas, se inicia con 24 horas de ayuno y de ahí a posteriori se inicia con 24 horas de solución glucosada para hacer una permeabilidad, por lo que he escuchado, y después de ello ya se inicia la nutrición enteral. La realidad es que esto es un mito.
podemos iniciar de manera segura una nutrición enteral a posteriori, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la evidencia, a posteriori de 4 horas, de 2 a 4 horas a posteriori del procedimiento quirúrgico. Es decir, mi paciente salió a las 4 de la tarde de la intervención, se le colocó la gastrostomía, a las 8 de la noche este soporte nutricional ya puede ser iniciado y no es necesario tener que dejar 24 horas en ayuno y hacer una permeabilidad de la sonda con solución glucosada. Entonces, es seguro y ellos nos dicen, en adultos que no tuvieron una gastrostomía complicada, podemos iniciar esa nutrición enteral dentro de las 2 a las 4 horas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, podemos iniciar seguro nuestras nutriciones enterales y no hay que hacer batallar de 24 horas en ayuno, 24 horas con solución glucosada, porque recuerden que cuando un paciente tiene un soporte enteral es porque el consultante tiene un riesgo nutricional. Y eso, esos 2 días, pues la realidad que es que yo siempre se lo digo a mis pacientes, son pacientes que tienen procesos inflamatorios y son pacientes que van a demandar una cantidad de proteína a expensas de la masa muscular. ¿Sí? Entonces podemos iniciar sin ningún problema esta nutrición enteral y no hay que esperarnos como tal estas 48 horas, que es lo que normalmente he escuchado, para poder iniciar el soporte enteral, ¿sí? Tenemos otro que vi que se pasó para hacia arriba. Mi paciente tuvo un remanente de 150. Debemos suspender la nutrición enteral, ¿no? Y eso lo he escuchado mucho. Inclusive hicimos una sesión para el personal de enfermería, ¿no? En donde decíamos que los remanentes y los remanentes y los remanentes. Ok, vamos a agarrar a todo el personal de enfermería y vamos a mostrarles o darles una sesión basada en evidencia científica. Pero ¿qué nos dice como tal la, la, la evidencia científica? Ahorita vamos a ver, por aquí hubo un pequeño error, no se preocupen. Pues esta es sobre tal como las cirugías abdominales y la suspensión de la nutrición enteral. Vamos con este tercer mito, ¿no? Es decir, mi paciente fue sometido a una intervención quirúrgica, vamos a suspender la nutrición enteral, vamos a dejar reposo intestinal porque fue sometido a un procedimiento a nivel gastrointestinal. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Mito número 7. De hecho, este artículo se lo recomiendo muchísimo. Habla sobre 9 mitos relacionados al soporte enteral en pacientes críticamente enfermos y es parte donde también estoy basando como tal esta sesión. ¿Qué nos dice? Que debemos retrasar la nutrición enteral después de la intervención quirúrgica. Como tal, no. La alimentación puede ser segura, ¿sí? Dentro de las primeras 24 horas. Y hay algunos estudios que dicen que puede ser segura desde las 6 horas, ¿sí? Después de haber salido de la intervención quirúrgica, es decir, una vez que ha pasado ya el proceso o el efecto de la anestesia, ¿sí? Sobre todo en pacientes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado, y si tienen la oportunidad de leer la guía completa de los protocolos CERAS, es un libro que es de mis favoritos, en él nos dice el proceso de la insulinoresistencia y aumenta hasta en un 75%, ¿sí? Mientras más grave o más, sí, vamos a llamar grave, más aparatosa sea la cirugía, más insulinoresistencia va a llevar. Y esta insulinoresistencia va a llevar a más proceso como tal del catabolismo muscular. Entonces, por eso te dice la evidencia científica, inicia la alimentación lo más pronto posible, siempre y cuando no haya contraindicaciones para iniciar la nutrición enteral. Un hilo paralítico, una obstrucción, una isquemia intestinal, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que inclusive en las anastomosis, inclusive lo podemos ver en esta parte, inclusive en pacientes con una anastomosis reciente, ¿sí? No es necesario como tal no mantener la nutrición enteral o iniciar con líquidos claros, que ese es otro mito bastante grande, ¿no? El de los líquidos claros. Entonces, podemos iniciar de manera segura dentro de las 24 horas el soporte de la nutrición enteral. Y si por ahí tienen algún miedo, pues lo podemos iniciar inclusive de manera trófica, es decir, muy lento, pero que ese paciente se esté alimentando como tal. Inclusive en los pacientes con abdomen agudo abierto, ¿sí? Siempre y cuando estos pacientes no tengan un aumento de la presión intraabdominal, porque si nosotros pasamos una nutrición enteral con una elevación de la presión intraabdominal, podemos hacer un síndrome compartimental. Por eso es yo que les mencionaba, podemos tener el tracto gastrointestinal funcional, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que evaluar metabólicamente hablando también antes de poder iniciar un proceso de nutrición enteral.
¿sí? Y parte prácticamente el resumen de que nos dice este mito es la nutrición enteral debe de ser iniciada dentro de las primeras 24 horas, a menos de que haya como tal una evidencia que nos diga, no puedes utilizar como tal la nutrición enteral, ¿sí? Por cuestiones de las contraindicaciones propias, ¿sí? De la nutrición enteral. Entonces, podemos iniciar de manera segura, no hay ninguna contraindicación, no hay evidencia que pueda demostrar lo contrario, ¿sí? Inclusive están los protocolos ERAS, ¿no? Los protocolos ERAS nos dicen, los pacientes, ¿sí? Pueden ser, o se puede reiniciar la alimentación, inclusive 4 horas después de que salió de la intervención quirúrgica. Y esto puede ser también válido en pacientes que han sido sometidos a los procedimientos de anastomosis, porque muchas veces a nuestros consultantes les dejan 6, 7 días en ayuno, que es parte de la evidencia nos ha dicho este reposo intestinal ya no es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque iniciar de manera temprana genera menor incidencia de hilio paralítico, por ejemplo, ¿no? Aumenta la motilidad intestinal y es prácticamente lo que nosotros queremos buscar. Disminuye las náuseas, retorna como tal los movimientos de la peristalsis, que es parte de lo que se busca. Entonces, también si tienen la oportunidad de leer las guías o los protocolos de las léanlos bastantes. Aquí se habla también de otro mito, no hay necesidad de dejar a un paciente 12 horas en ayuno, ¿sí? Se puede inclusive 2 horas antes con líquidos claros. Aquí sí se las valgo que utilicemos los líquidos claros y hasta 6 horas previo puede el paciente o el consultante comer sólidos sin ningún problema. Eso sí, una dieta blanda, una dieta que no sea alta en grasas, por ejemplo, es decir, una dieta que sea de fácil digestión, que prácticamente es una dieta blanda, ¿no? Entonces, el reinicio de la alimentación puede ser segura una vez que el paciente haya salido o se haya recuperado del proceso de la anestesia. Y si quieren iniciar con líquidos claros, porque por ahí les da un poquito de miedo el hecho de iniciar con un sólido después de la anastomosis o el procedimiento, yo les recomiendo que inicien con líquidos enriquecidos en proteína, ¿sí? Eso es mucho mejor que solamente pasar té y un poco de gelatina, ¿sí? Ahora sí, vámonos con otro de los mitos, ¿sí? El paciente tuvo un remanente de 150. La nutrición enteral se va a suspender. ¿Y por cuánto tiempo se suspende? A veces hasta por 12 horas, ¿sí? Y yo siempre les digo, a ver, ustedes dejen de comer 12 horas, a ver, pasen toda la guardia sin comer. ¿Por qué vamos a dejar a una persona, y siempre lo digo así, que está luchando por su vida, un organismo que está luchando por recuperarse, sin el alimento que es lo que le está ayudando como tal a ese proceso de injuria? Entonces, uno de los mitos, los remanentes, ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues la realidad es que este mito, sí, de hecho tuvo en un inicio una evidencia científica, pero esta evidencia científica es de hace casi 33 años. El artículo es del doctor McCliff, en donde es del año 1992, y ahí él hizo un estudio en donde decía que el residuo gástrico era un marcador de intolerancia gástrica, pero en esos años se decía que sí, la evidencia científica o lo que me encanta de las ciencias médicas es que constantemente está evolucionando y lo que aprendimos hace un año posiblemente el día de hoy ya no se ocupe, pero esto es de hace 33 años, entonces con muchísimo mayor razón necesitamos basarnos en lo más actual. Y en ese año se decía que el volumen gástrico normal se definía como 200 mililitros y para sondas nasogástricas o de gastrostomía de 100 mililitros. Es decir, por encima de 200 para una sonda nasogástrica y por encima de 100 para una gastrostomía eran considerados signos de intolerancias gástricas. Pero la realidad es que vamos a ver qué nos dice la evidencia científica, ¿no? De hecho, hay muchas razones por las cuales se debería o se toma, yo siempre le pregunto a enfermería, ¿cuál es la finalidad de tomar los volúmenes gástricos o los famosos remanentes? Pues primero, indicador de la función gastrointestinal. Ahorita vamos a ver mucho de eso. Segundo, evitar el riesgo de regurgitación, vómito y broncoaspiración. Ok, tal vez de inicio en pacientes que tienen riesgo de esto, podríamos tomar un remanente. Y segundo, todo esto para evitar el riesgo de la neumonía. Pero, ¿qué consideramos un volumen residual gástrico alto? Y esta pregunta se la hago siempre a enfermería y siempre obtengo muchas respuestas diferentes. Se necesita un consenso y la evidencia nos dice que no existe un consenso para el paciente crítico o en general para decir que a partir de este punto es un volumen gástrico alto. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido o de nutrición enteral que nosotros vamos a administrar
siempre va a ser totalmente diferente, no es siempre una cantidad en específico. Y la literatura oscila entre los 50 hasta los 500 mililitros. Pero ¿qué nos dice la evidencia científica? Mito número 4 para este artículo, ¿sí? Que altos volúmenes gástricos pueden llevar a un riesgo incrementado de aspiración. La realidad es que los soportes enterales se deben de mantener inclusive con residuos gástricos de 200, 300, 400, siempre y cuando no superen los 500 mililitros. Y esto en ausencia de otros signos de intolerancia gástrica. Esto es bastante importante, ¿sí? Tenemos que como tal nosotros corroborar las intolerancias gástricas, es decir, que el consultante haya tenido diarrea, que haya tenido distensión, que haya tenido regurgitación, que haya aumentado como tal la presión intraabdominal, que eso también es un signo de intolerancia gástrica. Entonces, si mi paciente tiene estos signos y tiene un remanente de 250 a 300, entonces vamos a suspender la nutrición enteral por 2 horas, ¿sí? Se va a tomar de nuevo un remanente y vamos, dependiendo del juicio clínico, saber si reiniciamos o no. O muy sencillo, se inician procinéticos y listo, ¿vale? No hay que suspender como tal el soporte nutricional. Y esto no solamente lo dice en este artículo, sino también nos lo dicen las guías ASPEN y ESPEN, que son las guías en las que el nutriólogo clínico se basa bastante. Entonces, aunque es algo que se sigue utilizando, debemos evitar suspender los residuos gástricos con volúmenes por debajo de los 500 mililitros. Y sumamente importante, cuando haya tenido un espaciado de inicio de la toma a la toma del remanente de al menos 6 horas, porque el proceso digestivo y demás es diferente en el paciente que está encamado. Entonces nosotros nos levantamos, generamos con este movimiento de subir escaleras, caminar, sentarnos, levantarnos, un movimiento, una peristalsis, procesos de movimiento a nivel de los músculos abdominales, que eso genera también movimientos de peristalsis. Entonces, ustedes pónganse a hacer ahorita unas abdominales y van a ver si no hay un aumento, ¿sí? De las necesidades de la defecación. Entonces, es importante saber que en pacientes que están acostados van a tener un proceso bastante diferente a aquellos que se están moviendo. Entonces, no debemos suspender el soporte enteral por remanentes por debajo de 500, esto en ausencia de signos de intolerancia gástrica. Entonces, por eso les mencionaba, es importante conocer y pasar a evaluar a nuestro paciente. ¿Qué nos dice la evidencia científica? No se recomienda como tal la medición del volumen gástrico en los pacientes. Tal vez de inicio en aquellos que digan, bueno, es probable que tenga un proceso de regurgitación, de broncoaspiración, pero para eso están las medidas de seguridad mi alimentación sea pasada a través de infusión continua, que mi paciente esté en 45 grados, que sea la infusión a la zona correcta, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas medidas de precaución, no tendría que haber como tal un riesgo alto del desarrollo de aspiración, ¿sí? Vamos con otro mito más. Los pacientes que van a ser extubados deben de ser sometidos a ayunos de 12 horas. Es decir, a mi paciente lo van a extubar el día de mañana a las 4 de la tarde, que es el día en que va a pasar los médicos. A partir de las 12 de la noche debe de ser sometido mi paciente a un proceso de ayuno. La realidad es que esto tampoco debería de ser así. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este artículo? Continuar la nutrición enteral, inclusive antes de la extubación, porque esto puede optimizar, ¿sí? Que se entregue el total de kilocalorías y proteínas para el paciente críticamente enfermo y no críticamente enfermo, ¿sí? Entonces, es una práctica común que se detenga la nutrición enteral con ayunos de medianoche. ¿Por qué? Por el miedo como tal al proceso de la broncoaspiración. Y hasta eso me pasó hasta hace poquito con uno de mis compañeros enfermeros que me dijo, oye, no voy a pasar la toma porque lo van a extubar mañana. Yo decía, oye, pero no pasa nada. Me decía, seguro, no pasa nada, tú pásale la nutrición enteral, no va a pasar nada. Inclusive hay evidencia que te dicen, si por ahí tienes algún miedo, haces ahora sí una aspiración como tal del contenido gástrico para que se pueda hacer la extubación del paciente y no hay ningún problema, ¿sí? Inclusive hay algunas guías que te dicen, bueno, hasta 6 horas antes del proceso de la extubación, puedes como tal hacer el ayuno y no va a haber ningún problema. Entonces, tampoco hay que dejar tanto tiempo en ayuno a aquellos pacientes que van a ser sometidos a una extubación.
que nos dice prácticamente en conclusión, la nutrición enteral puede continuar inclusive antes del proceso de la extubación, ¿sí? Y esto puede optimizar el impacto, ¿sí? Y no va como tal a generar un efecto adverso sobre el impacto de la extubación. Entonces, pueden hacer como tal un aspirado del contenido gástrico y listo, ¿sí? Y esto no solamente lo dice este artículo, sino lo dice este consenso, que es un consenso de expertos, también hay que tener en consideración esa parte, pero acaba de salir, año 2025, y nos dice los pacientes críticamente enfermos, o pacientes que van a ser extubados, no deberían de detenerse, ¿sí? Y debe de continuar la nutrición enteral, inclusive hasta el proceso de extubación, ¿sí? No hay como tal un indicativo de ayunos antes del proceso de la extubación. Y si les decía que por lo mejor por ahí pasaron la gastro, 2 horas, hacemos un retiro del contenido que está a nivel gástrico y listo, podemos hacer el proceso de la extubación. ¿Sí? Entonces, la evidencia científica nos dice, al menos en este estudio, ¿no? Hay pacientes a los que fueron sometidos al procedimiento de ayuno, hay pacientes a los que no fueron sometidos al procedimiento de ayuno y prácticamente tuvieron bastantes resultados muy parecidos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos dice es que en algunos estudios, ¿sí? Los principales resultados fueron ver si había falla como tal de la extubación, ¿sí? Es decir, como fallas se referían a poder reintubar de nuevo al paciente una vez que se volvió a extubar, una vez que se extubó, o una muerte por parte de este procedimiento, ¿no? En donde se continuó la nutrición enteral versus aquellos pacientes que se hizo un ayuno previo de 6 horas y no hubo diferencias significativas. En unos fueron de 17.2 y en otros fueron de 17.5. Si se dieron cuenta, fueron muy similares y no necesariamente fue correlacionado con la nutrición enteral. ¿Sí? Vamos con otro mito. Los pacientes con pancreatitis hay que darles reposo como tal del órgano e iniciar con líquidos claros. Esto es algo que lo he escuchado bastante, ¿no? Pancreatitis o intervenciones gastrointestinales. Iniciamos líquidos claros y vamos a progresar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las prescripciones dieta de líquidos claros y progresar, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia científica? Pues es que la realidad es que esto no debería de ser así, ¿no? La alimentación enteral o alimentación vía oral, como lo queramos llamar, si es tolerada, es decir, si el consultante tiene ausencia como tal de dolor, si tiene, no tiene náuseas, no ha presentado vómitos, pues idealmente la nutrición debe de ser iniciada entre las primeras 24 a 48 horas, dependiendo bastante de si hay dolor, si no hay náuseas, si no hay vómitos, etcétera, ¿no? Y como tal, no deberíamos iniciar con líquidos claros, ¿sí? Podemos iniciar sin ningún problema con dietas bajas en grasas o una dieta blanda, ¿sí? Entonces, deben de ser iniciadas o deben utilizarse ese tipo de alimentaciones en pacientes que tienen pancreatitis de leve a moderada, ¿sí? ¿Por qué? Porque también de lo que se ha visto es que en los procesos de pancreatitis hay disbiosis intestinales y lo que queremos preservar es esa integridad de la barrera intestinal porque al final de cuentas, cuando se pierde esa integridad, hay una mayor probabilidad de procesos inflamatorios. Recuerden que las bacterias intestinales también regulan esta capacidad inflamatoria. Entonces, también podemos como tal iniciar de manera segura. ¿Y qué nos dice en este caso? Sí, la alimentación de manera inmediata con una alimentación blanda parece ser más benéfica, ¿sí? Y adecuada comparada con los líquidos claros. Y está, llévense esta laminilla, llévense estos artículos para sus médicos, para sus compañeros de enfermería, para otros nutriólogos, en donde no hay necesidad de iniciar con líquidos claros. ¿Sí? Seguimos con pancreatitis. Los pacientes con pancreatitis deben de usar sondas a ayuno y utilizar una fórmula de carácter semielemental. La realidad es que esto no es necesario, ¿sí? Si un paciente por ahí te tuvo o tiene un indicativo de uso de una sonda nasogástrica por el dolor, la intolerancia y demás, y el riesgo es bastante alto, ¿sí? En este tipo de pacientes podemos utilizar una sonda nasogástrica sin ningún problema. Y la sonda nasoyeyunal se va a preferir cuando estos pacientes tengan intolerancia digestiva, mucho dolor o vómito. Entonces, en este caso, sí podríamos utilizar una sonda nasoyeyunal. Pero de primera instancia, si tus pacientes tienen como tal un indicativo de utilización de sonda nasogástrica, podemos utilizar la sonda como tal, bueno, un soporte enteral, podemos utilizar
primero la sonda nasogástrica, ¿sí? Y si mi paciente por ahí tiene contraindicaciones, bueno, no contraindicaciones, cuestiones para poder migrar esa sonda, pues adelante, la sonda nasoyeyunal. Entonces, ¿podemos utilizarla? Sí, sin ningún problema. ¿Y qué nos dice la evidencia? ¿Cuál es el indicativo de la sonda nasogástrica en pacientes con una pancreatitis severa? En caso de una ingesta insuficiente durante las primeras 72 horas de la administración, entonces ahora sí podemos utilizar una sonda nasogástrica, inclusive una fórmula estándar. ¿Sí? No hay necesidad como tal de utilizar una fórmula semielemental. ¿Ok? Vámonos con otro de los mitos. Hoy, por aquí decía, bueno, pacientes que tienen cirrosis hepática y que tienen varices esofágicas. Es una contraindicación utilizar una sonda enteral. La verdad es que en pacientes que tienen varices esofágicas no activas, es bastante importante de recalcar, las fórmulas o la colocación de una sonda nasogástrica no es una contraindicación absoluta. ¿Ok? Entonces, es importante saber que en pacientes que tengan cirrosis hepática descompensada, que muchas veces podemos encontrar estas varices esofágicas, no es una contraindicación colocar una sonda nasogástrica. Y muchas veces he escuchado esta parte. Oye, es que no hay que poder, no le podemos colocar la sonda porque tiene las varices esofágicas. Está sangrando, tiene sangrado tubo digestivo activo, porque si tiene el sangrado tubo digestivo activo, de hecho, es una contraindicación de la nutrición enteral, pero no hay evidencia que nos diga eso. Y no solamente nos lo dicen las guías ESPEN, sino también nos dicen las recomendaciones desde el año 2018 por otras asociaciones, en donde nos dicen que la alimentación a través de la sonda nasogástrica puede ser seguro y puede ser segura su colocación, inclusive en presencia de varices esofágicas. Eso sí, que no tengan sangrados activos, porque si tienen el sangrado activo, como tal, es una contraindicación del soporte enteral y no necesariamente de la sonda nasogástrica. Entonces, y eso viene desde el año 2018, año 2021, la presencia de varices esofágicas no es una absoluta, no es una contraindicación absoluta para el uso de este tipo de sondas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Pero si la vas a colocar, debes de tener una monitorización cercana para ver que no haya signos como tal de sangrados, porque si sí, entonces hay que como tal tener que retirar esta sonda de alimento. ¿Sí? Y vámonos por el último mito, porque si quiero hablar de mitos, la realidad es que son muchísimos y me gustaría también que podamos dar espacio para la ronda de preguntas y respuestas. Y nos dice, los vasopresores, una contraindicación de la nutrición enteral, se deben suspender o iniciar hasta que se retiren este tipo de medicamentos. Y esto lo he escuchado mucho, ¿no? A veces paso mi visita, les repito, yo recién tendrá unos pocos meses que estoy en el servicio de cirugía. Paso la visita con los médicos también porque debemos aportar los aspectos de nutrición. Y recuerdo un caso bastante en común, ¿no? Que me decía, y era un paciente muy complicado, era un paciente que tuvo una fascitis necrosante, es un paciente al que debíamos iniciarle soporte enteral lo más pronto posible, ¿no? No tenía ninguna contraindicación para el uso del soporte enteral, metabólicamente estaba bien, el tracto gastrointestinal estaba funcional, y lo que dije, bueno, pues hay que iniciar soporte enteral. Tiene vasopresores, hasta que se los quitemos le vamos a iniciar, ¿no? Me dijo uno de los chicos. Ok, los vasopresores no son una contraindicación como tal de soporte nutricional. Podríamos decir que es una contraindicación relativa y va a depender de muchas cosas, ¿sí? De primera instancia, que nos dice, se puede ser iniciada inclusive con el uso de vasopresores. ¿Qué es lo que tenemos que corroborar? ¿Qué dosis tiene? ¿Cuántos vasopresores tiene? ¿Sí? Y si estos se han mantenido o han incrementado desde el inicio de este tipo de medicamentos. Entonces, si supongamos mi paciente llegó con norepinefrina y a 5 mililitros a una dilución de 8, ¿no? Y al otro día pasa a 10 mililitros con una dilución a 16, entonces sí, eso podría ser un indicativo de que tendría yo tal vez que suspender mi nutrición enteral o disminuir la metodología de infusión que yo le estoy entregando al consultante. Pero si mi paciente de un día para otro bajan los números de los vasopresores, la dosis o estos se han mantenido estables en conjunto con una presión arterial media por encima de los 65, entonces es seguro, ¿no? Entonces es importante saber esos aspectos.
lo que les mencionaba, que se debe de considerar, ¿sí? Como tal, el aumento de la dosis, el aumento de los medicamentos y la presión arterial media. Si mi consultante se ha mantenido estable con estos vasopresores, ha disminuido la dosis, esos son aspectos que me van a dar a mi nutrición clínica una mayor seguridad para poder continuar con mi nutrición enteral, inclusive poder aumentar la metodología de infusión. No es necesario. De hecho, dentro de los artículos que existen en la literatura, nos dicen que el riesgo de isquemia intestinal por el uso de vasopresores en conjunto con nutrición enteral, la incidencia se reporta entre 1 a un 5%, ¿no? Entonces, tenía, de hecho, uno de mis maestros, decía, él tiene bastante expertise, muchos años en el área de soporte nutricional, y me decía que él nunca había visto en todos los años que llevaba en esto, que son ya bastantes, pacientes que hayan generado isquemia intestinal por el uso de vasopresores en conjunto con la nutrición enteral. Pero sí es importante hacer esta evaluación. Si mi paciente tiene vasopresores, dos vasopresores, dosis altas y a lo mejor la presión arterial media está entre los 60, 65 y por ahí rozando, pues a lo mejor podríamos iniciar una nutrición trófica y depende bastante de lo que podamos encontrar. Y artículos, más evidencia científica que nos dice qué pasa con la nutrición enteral y en pacientes que están recibiendo vasopresores. ¿Se inicia, no se inicia? La realidad es que nos dicen, puedes iniciarlo, inclusive con pacientes que tengan ese número de vasopresores. Lo importante es corroborar cuántos vasopresores tiene, las dosis y sobre todo si han estado manteniéndose o no y la presión arterial media. Entonces, ¿es seguro? Sí, podemos inclusive utilizar una alimentación trópica. En pacientes que están chocados, pues la realidad es que nos dice la evidencia, pues en este momento hay que esperar que el paciente salga del estado de choque para poder alimentar, y hay otra evidencia que te dice puedes alimentar inclusive con alimentación trópica. ¿Sí? Y pues si quieren por ahí tener un algoritmo, les recomiendo bastante este artículo que es del doctor Wischmeyer, donde nos dice cómo podemos, o dependiendo de la dosis de vasopresores, ¿sí? Ver cómo podemos evolucionar la nutrición enteral. Si nos dice, bueno, pues tenemos un vasopresor, ¿no? De menos de 0,1 kilogramo minuto, ¿sí? Esto lo hablamos por norepinefrina, pues iniciamos la alimentación gástrica, ¿no? Una alimentación trófica de 10 a 20 cc por hora, ¿sí? Y como tal lo dice, no utilizar la alimentación postpilórica porque eso sí genera un mayor riesgo de isquemia intestinal, ¿ok? Entonces ahí sí hay que tener cuidado como tal, pero no necesariamente por la nutrición enteral y los vasopresores, sino porque pacientes que tienen alimentación postpilórica, sí es más probable que podamos generar un proceso de isquemia intestinal. Entonces, este artículo se lo recomiendo bastante. Pueden, igual cualquier artículo que hayan visto y que sea de su interés, me lo pueden pedir y se los puedo compartir para que puedan hacer una lectura de cada uno de ellos. Y llegamos a su final. A mí me gustaría pasar más tiempo aquí con ustedes, pero veo que hay muchas preguntas, muchas preguntas. Les dejo también mi Instagram. Les repito, ahí comparto mucha evidencia científica, muchos artículos, y si algo necesitan, ahí los puedo con gusto atender. ¿Y qué te parece, José, si pasamos con las preguntas? Son bastantes, así que tú elígelas. Claro que sí, maestro. Pues empezamos con esta sesión. Agradecemos muchísimo su ponencia, sin duda información muy relevante que pues quisiéramos hubiera más espacio, más tiempo. Ahí lo bueno es que pronto vamos a tener el congreso y también Kamena que estará participando en Medical Expo para tener más información. Y Es pues cierto. Vayan a nuestro congreso, ¿eh? Vayan, los invito. También aquí está nuestro compañero Rodrigo, y que los invitamos al congreso. Vamos a estar nosotros hablando sobre la creatina y los beneficios más allá del ámbito deportivo. Entonces, los invitamos, están cordialmente invitados. Vayan, estamos haciendo un programa muy bueno. claro que sí. Y pues aquí hay muchas felicitaciones, muchos saludos, saludos desde Ciudad de México, desde Nayarit, desde Guatemala, Argentina, Monterrey. Ahí pues un muy buen alcance. Y aquí tenemos una pregunta. María de la Luz nos pregunta,
¿Qué tipo de dieta se recomienda posterior a una endoscopía y por cuánto tiempo? Una endoscopía, sin problema puedes iniciar una dieta blanda, sin problemitas, ¿sale? Es más, una vez que ya sales, si tienen el proceso de anestesia o puedes iniciarlo sin ningún problema. Aquí dependerá mucho de otros contextos, la condición clínica del paciente, si es una persona que vive con diabetes, el motivo por el cual hicieron la endoscopía, si a lo mejor es para corroborar una posible gastritis, etcétera, ¿no? Dependerá más que el proceso de la endoscopía, dependerá de la condición o la razón por lo cual se hizo la endoscopía, ¿vale? Te digo, pueden ser las varices esofágicas, una enfermedad hepática, por ejemplo, puede ser por procesos de gastritis, etcétera, ¿no? Dependerá más que nada de la condición clínica por la cual se hizo la endoscopía, pero si te refieres a paciente que se le hizo una endoscopía, puede iniciar alimentación, la puede iniciar sin problema, no hay necesidad de iniciar con líquidos claros. Una dieta suave inclusive podría ser por el proceso de la molestia de la endoscopía y sin problemas, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí Pedro Adrián nos pregunta, ¿qué tan necesario es el uso de bombas de alimentación parental? Parenteral, Eh, perdón. para las bombas de infusión son necesarias para la nutrición parenteral, ¿sale? Son muy, muy necesarias. A veces aquí me toca a mí tratar de hacer la infusión en pacientitos que tienen la nutrición enteral, por ejemplo, con las camaritas, y es bastante complejo porque por lo que he visto y la experiencia que tengo, depende mucho de la bolsa, ¿no? Esto hablando de nutrición enteral. A veces quiero regular, 20 gotas es 1 mililitro, ¿no? Por ejemplo, y ya nada más tenemos que hacer la conversión de cómo tenemos que infundirla en el tiempo que la quiero infundir y en los mililitros. Pues a veces ya por ahí estoy tratando de infundir y de repente se paró, ¿no? Entonces, para la nutrición parenteral sí son bien necesarias las bombas de infusión, ¿sale? Súper necesarias porque al final de cuentas sabemos que eso ya no va a tracto gastrointestinal, sino va a tracto, perdón, a sistema circulatorio, ¿no? Entonces son bastante necesarias las bombas de infusión. Nutrición las puede manipular, sí, de hecho somos también quienes pueden manipular esas bombas de infusión. Hay que saber manipularlas claramente, pero sí, son bastante necesarias, ¿vale? Muchísimas gracias. Aquí otra preguntita que tenemos. ¿Qué recomendaciones nos puede dar con hilestomías de alto gasto? ¿Continuar o conseguir alguna otra fórmula? Bueno, con las ileostomías de alto gasto, sí vamos a tener que tener en consideración que la alimentación es importantísima, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentos vas a comer y cuáles en este momento no están contraindicados, sino que la realidad es que los vas a consumir en menor cantidad? Por ejemplo, ¿qué se elimina en las ileostomías de alto gasto? El café, los tés, por ejemplo, por la cafeína, porque te van a estimular. El agua, recuerden que el hecho de que nosotros metamos más agua, si aunque queramos rehidratar, vamos claramente a aumentar el gasto de la ileostomía, evitamos los caldos, por ejemplo, muchas veces queremos alimentar con caldos, eso se debe de evitar porque aumenta el gasto. Tenemos que dar, por ejemplo, plátano cocido, fruta cocida, pastas, arroz, papa, inclusive malvaviscos, ¿no? Estos bombones para poder ayudar a que las ileostomías no sean o no estén gastando tanto. Mucha sal. Estos pacientes necesitan bastante sal porque recuerden que también se están perdiendo electrolitos importantes y si quieren hidratar, se tiene que hacer la recomendación con sueros o inclusive con Gatorade, ¿no? Aquí sí está validado el uso de. Debemos evitar jugos, por ejemplo, porque esto puede generar una diarrea osmótica y en el dado caso de que quieras utilizar por ahí una nutrición o tu paciente tenga una nutrición enteral, pues a lo mejor la alimentación tiene que ser en infusión continua y si es una alimentación semialimentar la que estás pasando, forzosamente tiene que ser en infusión continua porque si no, podrías estar generando una diarrea osmótica, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Aquí una preguntita más. Claudia Rocha nos pregunta, ¿por qué en dietas artesanales para gastrostomía se incluye miel caro y pan blanco? Híjole, mira, la realidad es que las dietas artesanales, dentro de mi opinión, al menos a mí no me gusta utilizarlas porque pueden ser carentes de micronutrientes, dependerá mucho de la opinión de muchos expertos.
pero son parte de los alimentos que se suelen utilizar para poder alcanzar la cantidad de carbohidratos, lípidos, proteínas, por ejemplo, ¿no? Hay gente que puede ponerle nueces por los ácidos grasos, por los lípidos. Normalmente el pan es algo que se utiliza mucho en hospitalización porque forma parte, quiero yo creerlo, de los insumos que mayormente se pueden tener a la disponibilidad. Es igual como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos tener un pan Bimbo, ¿no? Un pan, bueno, sin decir marcas, un pan de una marca N en nuestra casa. Entonces puede ser porque son prácticamente dietas de bastante uso común. En lo personal, a mí no me gusta utilizarlas, por lo que les mencionaba, y porque muchos de los alimentos que a veces quisiera ocupar no los tengo a la disposición. Yo soy fiel partidario de alcanzar o utilizar las fórmulas comerciales para mis pacientes, sobre todo cuando son pacientes que están más críticamente enfermos. No es que no se puedan utilizar las dietas artesanales, también se pueden utilizar, pero soy de la idea que durante la hospitalización, idealmente sí podríamos o tendríamos que utilizar las dietas comerciales, siempre y cuando las tengamos. Y si no, pues utilizar las dietas artesanales, que también son bastante buenas, siempre y cuando sepamos bien hacer el cálculo, utilizar alimentos correctos y sobre todo yo recomiendo también que el paciente tenga multivitamínicos, porque a veces estas dietas pueden generar deficiencias vitamínicas. A diferencia de las fórmulas estándar o poliméricas, que cuando alcanzas 1,5 litros de esta solución, de 1 litro a 1,5 litros, estás asegurando que el IDR de vitaminas y minerales se está alcanzando. En las dietas artesanales, la realidad es que no podemos asegurar esta última parte. Perfecto, muchísimas gracias. Igual una última preguntita antes de irnos. Justamente hablando de estas dietas artesanales, ¿qué eventos adversos se presentan en este tipo de nutrición? Ok, las dietas artesanales, al igual que las fórmulas comerciales, no deberían de tener efectos adversos, siempre y cuando se sigan los métodos correctos de preparación. En ambas, cualquier persona que esté preparando debe de hacer un lavado correcto de manos. En el caso de las dietas artesanales, que los alimentos sean frescos, que no estén caducos, etcétera, ¿no? Cuando nos vamos a las cuestiones de dietas artesanales en pacientes en casa, siempre dentro de las recomendaciones es que la taza en donde van a hacer la preparación de estas dietas artesanales sea exclusivamente para esta preparación, porque a veces tenemos solamente una taza para licuar y ya se preparó ahí la salsa, no se lavó de manera correcta, se prepara ahí la nutrición artesanal y pues eso puede también generarle un proceso diarreico, ¿no? Entonces, no debería de haber complicaciones de la nutrición artesanal ni de la nutrición polimérica estándar comercializada, siempre y cuando se lleven los métodos correctos de preparación. Algo que no mencioné y que ahorita qué bueno que hicieron esta pregunta es que inclusive con las dietas comerciales, el proceso diarreico puede venir por una mala técnica de lavado de manos o mala manipulación. Sí, es decir, la contaminamos. Segundo, que siempre debemos estar haciendo lavado de las ondas. Es algo con lo que yo batallo bastante, ¿no? Hay que lavar esa sonda, hay que lavar esa sonda, hay que lavar esa sonda. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A veces no hemos lavado la sonda y esa sonda ya está amarilla, ¿sí? Y ya tiene ahí sedimentos, ¿no? De la nutrición enteral. Y muchas veces cuando paso la visita y le digo a enfermería a los familiares, le digo, es prácticamente como si usted tomara café en una taza, café con leche, ¿sí? Dejara líquido como tal y no lavara esa taza y la está tomando y está tomando. ¿Usted lo haría? No, ¿cómo crees? Porque se pone feo, se ponen coágulos. Ah, bueno, pues ¿por qué lo hacemos con la persona, con el consultante? ¿No? Entonces, no debería de haber complicaciones siempre y cuando nosotros llevemos los procedimientos correctos de lavado de manos, preparación, etcétera, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel, por resolver las dudas de nuestra comunidad. ¿Hay algo con lo que usted o el maestro Rodrigo gusten cerrar este tema? Este, yo les agradezco mucho la invitación, que se pueda abrir este tipo de espacios. Los felicito bastante ustedes, Medical Expo. A Rodrigo le agradezco mucho porque, como les decía, hace unos años yo veía desde este lado a MENAC y hoy en día puedo decir que al menos hoy estuve en representación
de la asociación. Entonces, Rodrigo, te agradezco mucho. No sé si quieras dar unas palabras antes de... Claro que sí. Muchísimas gracias a José por la invitación a Amenac para participar como un aliado más de Medical Expo. Sí, estamos muy agradecidos con ustedes. A nombre de la presidenta de la asociación, la doctora Jenny Beatriz González Angulo. Igual, muchísimas gracias a Miguel Ángel, miembro de nuestro comité científico. Estará presente también con una magnífica ponencia en nuestro 13º Congreso Mexicano de Nutriología, que vamos a tener ya en próximos días, ya del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por el interés que presentaron por este tema que es súper importante en el área hospitalaria y que la verdad muy pocos dominan, como ha demostrado ahorita nuestro amigo Miguel Ángel. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y los veo, vayan al Congreso de Amenac, ahí vamos a estar todos. Yo, al ser de Veracruz, les voy a llevar bolobán de jaiba, entonces ahí voy a estar repartiendo. Para que vayan, para que se motiven y vayan, y que nos conozcamos y no solamente veamos esta parte académica, científica, sino también tengamos ahí esta parte de convivencia. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este webinario. Les recordamos que si quieren contactar a nuestros invitados de Amenac, aquí les estaremos dejando su contacto y no está de más recordarles que el 13º Congreso Mexicano de Nutriología se llevará a cabo este 23, 24 y 25 de octubre en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Villahermosa, Tabasco. Si desean más información o registrarse ya a este congreso o incluso a la convocatoria que tienen, aquí les estaremos dejando el contacto de Amenac. Gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les recordamos que su constancia de asistencia a este webinario la pueden descargar en el link que se les está compartiendo en el chat. Y si quieren revivir este u otro de nuestros temas de webinarios, visiten nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y todos nuestros webinarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y les esperamos la siguiente semana con más temas relevantes para la comunidad de Medical Expo. Maestros, muchísimas gracias a ambos por su participación y ya pues nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias a ustedes. También nos vemos en el 30 de octubre en la clausura de Medical Expo con el simposio de Amenac. Súper, muy bien, vayan también a la Congreso de Medical Expo. Así será, ahí nos estaremos viendo pronto. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.